Puede que te parezca magia que analizando cualquier ronda en GeoGuessr puedas saber exactamente en qué lugar del planeta estoy. Analicemos. Mira, tenemos un coche blanco con antena larga, unas señales rusas y un volardo que suele aparecer al este de Rusia. Con estos abedules, el ángulo de la carretera. Si nos encontramos al este de Rusia, nos tenemos que encontrar por esta carretera de aquí. Que tendría que ser algo de así. Vamos a ver. De hecho, esta gira un poquito, ligeramente a la derecha, luego hace la curva hacia abajo, hacia la derecha aquí. Me parece que tenemos el 5K. Vamos a darle a ver qué pasa. Efectivamente tenemos el 5K. Pero esto no es magia, es saber interpretar con una ronda a lo mejor sin información todas las pistas que te da GeoGuessr o Google Street View, y si las sabes analizar, pues puedes acercar muchísimo una guess o incluso clavar este 5K. Si quieres saber todos los detalles de cómo hemos podido hacer esto, quédate hasta el final del vídeo porque lo vamos a analizar con total profundidad. Y así la próxima vez que a ti te toque una ronda como esta, tú también puedas hacerlo. Muy bien, pues lo vamos a analizar desde Google Maps primero y luego lo veremos un poquito en MapMaking para ver algunas diferencias de otras carreteras y cómo podemos diferenciarla o descartar otras carreteras de Rusia, una vez sabemos que estamos en Rusia, para poder sacar esta de aquí concretamente. Lo primero es saber que estamos en Rusia. ¿Cómo? Bueno, este coche nos dice que es muy probable que estemos en Rusia, las líneas de la carretera, el asfalto y la vegetación. Ya cuando tienes un poquito de experiencia ya sabes reconocerlo con estas cosas, pero si no estás 100% seguro, tienes aquí una señal. Este chevrón rojo, por ejemplo, es de Rusia, con los reflectores rojos. Estas patitas pintadas en negro también se ven en Kazajistán, pero bueno, Kazajistán tiene una pickup blanca, no tiene este tipo de coche, así que podemos descartar la pickup de Kazajistán. Que por cierto, tengo un vídeo hablando de todas las pickups del mundo para poder reconocer otros países que te dejo en la descripción. Así que bueno, con esto ya sabemos que estamos en Rusia y además tenemos un volardo que también se ve en Kazajistán, pero este es muy típico en la parte este de Rusia. Así que ya podemos saber que nos encontramos en el este de Rusia. Ya tenemos la mitad del país. ¿Cómo sacamos ahora esta carretera? Bien, pues para eso nos tenemos que fijar en algo muy importante, que es en la antena del coche. Esto es una antena larga, vamos en un vehículo blanco, que bueno, también lo analizaremos, pero la antena es una antena larga de tipo A. ¿Qué quiere decir de tipo A? Que este primer bultito, empezando desde arriba, empieza en la parte derecha. Si empieza en la parte derecha se llama de tipo A y si empezara en la parte izquierda se llamaría de tipo B. Aquí hoy vamos a analizar los de tipo A para saber dónde nos los podemos encontrar. Luego el coche blanco también es importante. Y el ángulo de la carretera es muy importante. Si ponemos la brújula al norte, este ángulo de carretera es muy bueno para la zona donde he ido. Luego he tenido un poquito de suerte encontrando la alineación perfecta, no he tardado demasiado y le he podido dar. No siempre vas a poder hacer el 5K, pero casi seguro que vas a poder sacar esta carretera cuando se dé esta combinación de factores. Pero para poder entender cómo sacar esta carretera y descartar todas las demás de Rusia, Rusia es un país gigantesco, os lo voy a enseñar en MapMaking, donde podemos analizar los coches y las antenas. Primero vamos a descartar todo el oeste y nos vamos a centrar un poco más en el este. Veis que lo tengo clasificado en dos colores. El color verde es el coche negro de tipo A, de antena larga tipo A, y el coche blanco es el rosa, también de tipo A. Podemos identificar el este, el volardo del este puede aparecer también por aquí y la antena larga aparece bastante también por aquí. En primer lugar, esta cuesta, que es la que nos da el ángulo, tenemos que saber que la parte de arriba, la parte que sube, que también hay generación 4, también nos podemos encontrar un coche negro de antena larga tipo A. Pero además esta está borrosa, es una antena borrosa. Una vez podemos descartar esta zona de arriba, ya nos quedaría la mitad de la cuesta hacia abajo. Bajando la cuesta, más o menos en la mitad de la misma, ya empieza a aparecer el coche blanco de antena larga tipo A. Cuando podemos identificar esto y que estamos en el este, ya es muy fácil determinar que o bien estamos bajando por esta cuesta de aquí o ya en otro ángulo, en esta otra, que baja hasta este punto de aquí. También está por todo el pueblo y por toda esta zona. Ya luego si nos vamos a otras carreteras de la parte derecha, nos vamos a encontrar el negro. En esta de aquí tenemos el negro tipo A, también borrosa, y luego tenemos la isla de Sajalín, que en la isla de Sajalín también tenemos el coche negro y esta antena también es borrosa. Así que si tenemos el coche negro con la antena borrosa, estamos al principio de la cuesta o subiendo la misma, a la derecha de esta de la antena larga o en Sajalín. Si el coche es blanco, nos vamos a encontrar por donde hemos dicho, por esta cuesta que hemos bajado y por esta otra de aquí. Aquí, como teníamos un ángulo muy bueno, ya esta zona más del sur la hemos descartado automáticamente, no hacía falta ni ir a buscar. Luego, solamente hemos tenido que empezar a bajar la cuesta y la primera carretera que nos alineara le íbamos a dar. Si tenemos mucho apuro de tiempo, simplemente le damos a esa zona. Si nuestro rival no lo sabe, es muy buena guess, aún así. Pero si tenemos la habilidad de encontrarlo muy rápido, podemos sacar un 5K de una forma muy sencilla. Y luego, si nos venimos aquí debajo, justo a la derecha de la ciudad,
principal, por toda esta zona de aquí que seguimos teniendo el coche blanco con la antena larga tipo A, también podemos observar que tenemos montañas, así que si podemos determinar que estamos en el este con esta antena, este coche, y vemos montañas, es muy buena que es venirnos a la zona sur por todas estas calles de aquí. Busca un ángulo que te coincida o no, pero dale a esa zona porque es muy buena zona que seguramente tu rival no lo sepa, a no ser que esté jugando contra Blink. Y esta ha sido toda la explicación en profundidad de cómo he podido sacar muy rápidamente una zona, una carretera e incluso en este caso nos ha permitido un 5K, aunque no siempre va a ser así. Pero sea como sea, espero que te haya gustado, que hayas aprendido. Si crees que me ha faltado alguna información adicional de cómo sacar esta zona o esta carretera, por favor déjamelo en comentarios. En mi canal de YouTube tienes una guía completa para aprender este tipo de metas y muchos otros, una guía completa de GeoGuessr para principiantes. Y por supuesto en Discord tenemos un entrenamiento diario dentro de la academia totalmente gratis. Así que si te ha gustado el vídeo, suscríbete, deja un like y déjame un comentario que me encanta leeros. Por mí esto ha sido todo, nos vemos en la próxima ronda.